para explicar la fisiopatología de lo que es el cáncer de colon. Este estudio se ha hecho en virtud a muchas preguntas de los pacientes cuya evolución era dramática o eran pacientes que tenían un cáncer sincrónico en diferentes sitios anatómicos y la explicación no se sabía el por qué. Este caballero se ha dedicado a hacer un estudio durante varios años sobre este origen. Cuando ustedes pasan clases, les hablan de síntomas, les hablan de signos, por decir un cuadro apendicular. ¿Cuál es la sintomatología que el paciente tiene? ¿Cuál es la fisiopatología de la sintomatología de la molestia que tiene el paciente? ¿Cuáles son los signos que el médico puede comprobar y verificar? Pero eso es muy diferente cuando hablamos de cáncer, jóvenes. Cuando se habla de cáncer, se habla en lugar de esas cosas de factores de riesgo. Estos factores de riesgo son los determinantes para la presentación de una neoplasia. Entonces vamos a ir con lo que nos toca. El síndrome de Lynch es un síndrome autosómico dominante. Produce mutaciones o es producido por mutaciones de genes que reparan los genes. Son 5 o 6. Y se caracteriza por un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Pero este cáncer de colon, jóvenes, hay que tenerlo siempre presente. Es de origen no polipoideo. Lo que ayer hemos visto, cánceres neoplásicos o como precursores de neoplasia, son diferentes de esto. Entonces el cáncer viene por otra vía también. No solamente es los factores dietéticos, no solamente son los factores de riesgo de patologías concomitantes o el tipo de pólipo. Aquí vemos que la presencia del síndrome de Lynch, que es un síndrome autosómico dominante, va a producir mutaciones y la presencia de esto va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Este origen es meramente genético y se transmite en varias generaciones. Esta alteración de estos cromosomas no solamente pueden afectar el colon, también afecta otros sitios anatómicos. Entonces vamos a ver, aquí por ejemplo, tenemos el útero, del útero el endometrio en la mujer. Tenemos el de riñón, tenemos la vejiga, tenemos el estómago, la vesícula, la vía biliar y el páncreas, jóvenes. Entonces, miren esto, cómo se presenta en estos, por herencia autosómica dominante. Entonces, si el síndrome de Lynch es una herencia autosómica dominante, que cuando se presenta va a afectar órganos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber un cáncer de endometrio con un cáncer de estómago de manera sincrónica o de manera metacrónica. O puede haber un cáncer de endometrio y un cáncer de vesícula. O puede haber un cáncer de colon y un cáncer de ovario. Pero son sitios anatómicos diferentes. Entonces el colon es el blanco, pero a esto se acompañan otras vísceras. ¿Qué son estos tumores o el síndrome de Lynch? ¿Cuáles son los tumores extracolónicos que se asocian? Tenemos el cáncer de colon y recto, es el más frecuente. El cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, el cáncer de estómago, el cáncer de mama, el cáncer de intestino delgado y del tracto urinario.
Entonces, el riesgo de esto de presentación en la mujer es de alrededor de 70 años, en el varón de la misma manera. Entonces, son cánceres de colon no polipoideos, jóvenes. Este cáncer de colon no van a encontrar, y si hay pólipo, ese pólipo no es la causa del cáncer. Ese cáncer es de origen genético. Con este trabajo se ha demostrado que el cáncer de colon también tiene un componente genético. No solamente es los pólipos preneoplásicos que se presentan, aunque muchos de esos también son de componente genético. Pero básicamente este cáncer puede no tener origen en ningún pólipo y de la nada tienes un cáncer de colon. Entonces, para esto es muy importante el antecedente familiar, registrar en la historia. Entonces, la primera generación es el paciente. La segunda generación, sus padres. La tercera, sus abuelos. En ese orden hay que hacer el interrogatorio para revisar los antecedentes familiares. Esto nos han enseñado en biología, básicamente en genética. El abuelo, la abuela. Mujer, la hija, varón, la hija. Si estos caballeros, por ejemplo, fallecida, no se sabe, ha fallecido, pero el abuelo también fallecido, pero la hija también fallecida, pero aquí hay una hermana que ha tenido unión con otro señor, de otra familia, de otros abuelos. Aquí, abuelo fallecido, la abuela fallecida. Entonces, sus hijos de estos señores, el hijo varón, se ha casado con esto, pero son portadores. Entonces, van a tener 4 hijos. De esos 4, va a tener un síndrome de Lynch, el varón. La mujer va a tener síndrome de Lynch. La otra mujer también va a tener síndrome de Lynch. Va a estar básicamente limpio. Entonces, la genética es un tanto apasionante y un tanto complicada en su explicación, pero básicamente este es el comportamiento, la secuencia que sigue en las personas. Si es que repasamos un poquito, hombre, sin enfermedad, fallecido, hombre con síndrome de Lynch, mujer limpia, mujer fallecida, mujer con síndrome de Lynch. Entonces, con síndrome de Lynch, fallecida con síndrome de Lynch. Tenemos aquí una fallecida con síndrome de Lynch de los abuelos del norte y de los abuelos del sur, también una mujer con síndrome de Lynch fallecida. Esta madre con este señor que es fallecido, pero no tenía síndrome de Lynch, pero era portador. Ha llegado a tener un hijo con síndrome de Lynch. Entonces, más o menos es la explicación grosera de lo que es la genética en relación a lo que recibimos de herencia de los padres a los hijos. ¿Cuál es su fisiopatología de esto? Bueno, hay mutación en un colon normal. Hay mutación. Va a haber una sobrelínea germinal de genes de la réplica del ADN. Va a haber una la vaina. O sea que va a crecer mucho.
va a proliferar mucho, va a haber una hiperproliferación del epitelio. Las alteraciones genéticas se están dando. Esto, si es que va a continuar esto, puede llevar a un adenoma, que hemos dicho que es un pólipo, es una proyección, es un alargamiento de la mucosa. No tiene músculo, solo es mucosa. Y aquí se forma una especie de pólipo. Siguen las alteraciones que van a seguir empujando a esto. Hay unos factores oncogenes que se llaman proneoplásicos, que promueven, que empujan hacia el cáncer. Y hay otros oncogenes que frenan, son anticancerosos. Entonces, el equilibrio de estos dos mantiene a la persona sana. Finalmente, tenemos el carcinoma. El carcinoma va a nacer en la mucosa y de la mucosa va a infiltrar. Entonces, aquí han fallado los genes reparadores del ADN. Entonces, otra muestra. El cáncer de esto no se presenta, no aparece y ya hay cáncer. Es un proceso durante el tiempo que va a ir avanzando. En este caso, por ejemplo, a los 40 años ha empezado. Factores dietéticos, aquí te lo han puesto. 2, 3 años, 43 años. Igual adenocarcinoma. Este es el tiempo que ha tardado en una persona que tiene síndrome de Lynch. En una persona normal. Aquí es en persona muy joven, para empezar. Segundo, el tiempo de evolución desde el inicio de los cambios celulares o los cambios genéticos hasta la manifestación de la lesión han pasado 3 años. Uno puede decir largo, no, es muy corto. En condiciones normales esto es después de los 50 años, 55 a 65 años o de 50 a 70 años de edad, el factor de riesgo para tener un cáncer de colon. Y la evolución alcanza hasta los 8 o 10 años. Entonces es más lento. Pero cuando hay una predisposición hereditaria, el síndrome de Lynch, es más corto, es más rápido. Epitelio normal. Epitelio hiperproliferativo. Un adenoma, formación de un pseudoadenoma o un adenoma. Tienes un adenoma tardío. Y en la mucosa de esto es donde va a empezar la neoplasia. No es aquí, pero es aquí arriba, en la mucosa. De ahí va a ir invadiendo a la pared como aquí, el adenocarcinoma. Entonces, hay muchas cuestiones. Alteraciones de genes. Va a haber mutación en el cromosoma 5. Va a haber mutación en el cromosoma 12, en el 18, en el 17. El factor, el P53 es un protector, pero todo esto es arrasado. Estos cambios no permiten el freno, no permiten detener por esta condición hereditaria del síndrome de Lynch. Entonces, al final tienes el cáncer y tienes las metástasis. Y esto tiene la característica, por ser joven, esta agresión es más agresiva, esta lesión. Invade más rápido y es más difícil de controlar las metástasis. Entonces, esto casi pierde freno, pierde control. Tenemos otra imagen. El 85% de los cánceres colorectales son debidos a acontecimientos que dan lugar a la inestabilidad
cromosómica. Esto es un estudio que han hecho los ingenieros genéticos. Entonces, toda esta cuestión es de genética. Colon normal, adenoma en la mucosa. Superficie como de serrucho, de aserrado. Entonces, la lesión puede crecer aquí arriba o puede infiltrar la pared de del intestino, pero se origina en la mucosa, jóvenes. Esto no nace de aquí adentro, tampoco de aquí de la serosa. El cáncer nace en la mucosa y de la mucosa invade, infiltra las capas del intestino hasta la serosa y finalmente dar metástasis. Entonces, la inestabilidad que presenta a nivel de los cromosomas es el factor determinante para la manifestación. Pero hay que ver las características que van a tener. Aquí se impone los estudios genéticos. La ingeniería genética tiene un futuro muy amplio en relación a todas estas enfermedades y también tiene la solución. La solución no es las quimios, no es los tratamientos. Eso son para paliar, para frenar la enfermedad. Pero la forma de evitar es restituyendo las alteraciones cromosómicas para evitar la enfermedad. Aquí hay muchos genes que son afectados, genes reparadores del ADN, todos estos jóvenes, todos estos que manejan el ADN, los ingenieros genéticos. Entonces, tenemos otra imagen, pero un esquema un poco diferente. ¿Cómo es el desarrollo del cáncer en relación a las mutaciones del gen? Entonces, miren, el cáncer, estadio 0, está en la mucosa. Estadio 1 está en la submucosa. El estadio 2 está llegando a la muscular. El 3 ya ha pasado. Y el otro, pues, ya está más allá de la serosa. Ya está en los ganglios epicólicos y en otro lado. Entonces, esta es más o menos la evolución, el corte de un intestino. La mucosa, la submucosa, la capa muscular, la serosa. Entonces, esta evolución es un poquito muy representativa. Ahora, este cáncer aparece en los adultos jóvenes en el 70 al 80%. Edad de presentación en promedio son 45 años. El cáncer en condiciones normales en una persona que no tiene esto va a presentarse de la quinta a la séptima década. Esto de la edad, pues, hace que aumente la incidencia de cánceres sincrónicos y cánceres metacrónicos. ¿Qué quiere decir esto de sincrónicos? Quiere decir que el mismo tipo de cáncer en el colon está en otro lugar. Entonces, es la misma histología, o sea que la paciente tiene dos primarios en sitios anatómicos diferentes, pero la misma histología, el mismo tipo histológico. O puede ser metacrónico, es mayor el 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos cánceres, pero de histologías completamente diferentes. Esto en el tiempo presente se va viendo mucho más seguido y más frecuente, jóvenes.
¿Por qué? Porque el cáncer se va viendo en personas mucho más jóvenes que en el pasado. Y no solamente aquí, también en el mundo entero esto está cambiando. Pero eso explica simplemente que el factor genético es el más importante y el que predispone a estas lesiones. ¿Cuáles son las características? Es un trastorno autosómico dominante, con penetrancia incompleta. Presenta pólipos adenomatosos o adenomatóxicos que parecen sufrir una transformación neoplásica muy acelerada. O sea, el tiempo de evolución desde que inicia hasta la aparición del cáncer es muy corto. De todos los cánceres es el 5%. Y la presencia del síndrome de Lynch en una persona tiene una probabilidad del 80% de desarrollar cáncer colorectal. La carcinogénesis en este síndrome de Lynch está un tanto acelerada. Es de 3 a 4 años y ya tiene el cáncer. Comparado con otros tumores que llevan un lapso de tiempo, casi 8 a 10 años. O sea, el tiempo de presentación de evolución es muy acelerada y son lesiones muy agresivas, jóvenes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Estudio genético, inestabilidad microsatelital, inmunohistoquímica y búsqueda de las mutaciones en la línea germinal. Todo esto lo hace el ingeniero genético. Entonces, ese es el futuro de muchas de las neoplasias si queremos alcanzar o hablar de curación. Este síndrome de Lynch hay de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que está ligado únicamente al cáncer colorectal. El tipo 2 ahí está asociado a otras lesiones extracolónicas. Si el tipo 1 está ligado solamente al cáncer colorectal, el lado más afectado es el derecho. El tipo 2 hay cáncer de colon, pero con un cáncer de endometrio, con un cáncer de ovario. Y estas cosas sí, así como lo describen, así se puede comprobar, jóvenes. Como este estudio estaba saliendo, se publicó allá por los años después del 90. Este artículo ha revolucionado la medicina. Entonces me tocaba a mí hacer, creo que estaba en el tercer año de oncología. Llegó un paciente con cáncer de ovario. Pues para comprobar esto, si era o no cierto el síndrome de Lynch, hicimos venir a la familia, a la hermana gemela que estaba en el norte, creo que estaba se me fue, pero un estado que está cerca de la frontera con Estados Unidos. La señora, la hermana vino todo pagado por el seguro. Hicimos los trámites, la solicitud y todo como residentes simplemente por el capricho de ver si esto realmente era cierto. La hermana tenía un cáncer de colon, pero nos enteramos de que tenía una hermana gemela. ¿Dónde es? ¿De dónde es Juan Graviel? Ciudad Juárez. No, esto no es. Pero es un estado del norte, cerquita de Ciudad Juárez. Entonces la señora vino, le hicimos los exámenes. Sorpresa, carajo. La señora tenía un cáncer de ovario, un tumor de ovario, y de tamaño considerable, con características neoplásicas. Era de la misma edad, alrededor de 40 y tantos años.
pues lo operamos a la señora porque no podíamos desaprovechar esta cuestión. Simplemente era una travesura que estábamos haciendo, pero sí nos podía costar muchas cosas porque hemos violado muchas cuestiones legales. Lo operamos bien, todo bien. Entonces, con esto hemos podido comprobar. Lamentablemente no hemos podido ya ver los resultados de los estudios de genética, pero los exámenes de patología y todo eso, pues, y exámenes de, de, de genética, pues quedaron truncos, pero hemos salido con la satisfacción que sí era cierto esto del síndrome de Lynch. Una hermana tenía un cáncer de colon, la otra hermana tenía un cáncer de ovario, pero nosotros hemos sido los que hemos diagnosticado. La señora no tenía molestias. ¿Cuáles son los exámenes necesarios cuando hay una sospecha en los cánceres de colon? El síndrome de Lynch, con mayor frecuencia, su ubicación es el colon del lado derecho. Pero para esto, igual que patología del colon, radiografía de un enema, colon por enema. Y antes de eso, pues la colonoscopía, la visión endoscópica de todo el trayecto. La colonoscopía virtual es la reconstrucción de la tomografía. Entonces, el otro estudio es la tomografía con contraste, jóvenes. Aquí se puede solicitar una resonancia. Los resultados son similares a la tomografía. Se puede pedir en el tiempo actual una tomografía con emisión de positrones, un PET scan. Te localiza el sitio primario de la lesión y los sitios de drenaje secundario, de drenaje linfático y metastásico. Entonces, y los exámenes básicos, jóvenes. Aquí se impone un cariotipo, o sea, un examen genético. Lo ideal sería en los lugares donde se cuenta. Si no, pues por lo menos los laboratorios clínicos, los marcadores tumorales, te va a permitir documentar esto. Cuando se habla de síndrome de Lynch, hay criterios. Hay criterios de Ámsterdam, hay criterios de Bethesda. Entonces, los criterios de Ámsterdam dice, debe existir por lo menos 3 familiares con cáncer asociados a un cáncer de colon no polipoideo, un cáncer de endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal, o endometrio, o estómago, o mama. Entonces, uno de estos debe ser familiar de primer grado de los otros 2. Debe haber 2 generaciones sucesivas que están afectados y por lo menos un caso diagnosticado antes de los 50 años de edad. Se deben excluir los casos de poliposis adenomatosa familiar en los pacientes que tienen cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque la evolución y el origen es completamente diferente. Estos tumores deben ser confirmados por un patólogo y en lo posible hacer inmunohistoquímica en el tiempo actual para confirmar o descartar la presencia de esto. El síndrome de Lynch, los criterios de Bethesda. Individuos con cáncer en familias que cumplen los criterios de Ámsterdam. Pacientes con 2 cánceres asociados a un cáncer de colon no polipoideo, endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, intestino o de células transicionales en la pelvis renal o en el uréter, incluidos los cánceres metacrónicos o sincrónicos de colon. Pacientes con cáncer de colon, con familiares de primer grado y cáncer de colon y otros cánceres asociados a cáncer de colon de origen no polipoideo o con antecedente de adenomas colorectales antes de los 40 años y algunos de los cánceres diagnosticados antes de los 45 años.
El síndrome de Lynch, su característica, hemos dicho, de que es un cáncer que se va a presentar antes de los 45 años. Pacientes con cáncer de colon del lado derecho, con patrón histológico indiferenciado, sólido o cribiforme, o pacientes con células en anillo de sello, antes de los 45 años. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que el anillo de sello, las células en anillo de sello, nos están avisando de que es una lesión muy agresiva, mucoproductora, pero muy agresiva. Pacientes con adenomas diagnosticados antes de los 40 años. Estos son los criterios básicos que se toman en cuenta en el síndrome de Lynch, los criterios de Bethesda y los criterios de Ámsterdam. ¿Cuál es su tratamiento? Depende de la localización. Si está en el colon lado derecho, colectomía derecha. Si hay una lesión sincrónica, colectomía subtotal o colectomía total con anastomosis iliorectal. O ilioanal también se puede quitar, la ilioproctocolectomía. La iliostomía, pues cuando se hace la colectomía todo para afuera y no hay nada para anastomosar. Pero esto ya es una tragedia al cual llegamos antes de tiempo, que seguramente si no hacemos nada también vamos a llegar a lo mismo. Entonces no tiene mucha diferencia en el resultado de la ileostomía con la cirugía y hacer esto. Si hacemos esto, el paciente se nos va a ir. Si no hacemos esto, el paciente igual se va a ir. Entonces, diferencia no hay mucho para hablar. Entonces, esto es lo que podemos decirles del síndrome de Lynch. Chicos, a ver, con esto hemos terminado esto. Me gustaría, si es que hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer o algo que no haya quedado comprendido.